Durante años creí que mi bienestar dependía completamente de factores externos. Pastillas, tratamientos, especialistas, diagnósticos precisos. La medicina moderna sin duda salva vidas y merece todo nuestro reconocimiento. Pero hubo un momento decisivo en el que comprendí una verdad fundamental. Existe una dimensión de la curación que únicamente puede activarse desde nuestro interior. Esta comprensión llegó después de observar casos donde pacientes con acceso a los mejores tratamientos no experimentaban la mejoría esperada, mientras que otros, en condiciones menos favorables, lograban recuperaciones sorprendentes. La diferencia no estaba en los recursos médicos disponibles, sino en algo mucho más sutil pero poderoso: la participación activa de la mente y las emociones en el proceso curativo. Cuando nuestro organismo permanece en estado de alerta constante, se desencadena una cascada hormonal que literalmente impide la regeneración celular. El cortisol, conocido como la hormona del estrés, cumple una función vital cuando necesitamos reaccionar ante peligros reales. Sin embargo, cuando se mantiene elevado crónicamente, transforma nuestro cuerpo en un campo de batalla interno. Pensemos en esto por un momento. Cada mañana que comenzamos con esa sensación de urgencia permanente, como si estuviéramos huyendo de un incendio, nuestro sistema nervioso interpreta esta señal como una amenaza real. No importa si el único desafío del día es enfrentar el tráfico o revisar correos electrónicos. La respuesta biológica es idéntica a la que tendríamos frente a un depredador. Esta activación crónica del sistema de alarma tiene consecuencias devastadoras. La digestión se ralentiza, comprometiendo la absorción de nutrientes esenciales. Los patrones de sueño se fragmentan, impidiendo que el cerebro complete sus ciclos naturales de reparación. El sistema inmunológico reduce su eficiencia, dejándonos vulnerables a infecciones recurrentes y procesos inflamatorios. Lo más fascinante de este mecanismo es que nuestro cerebro no distingue entre amenazas reales e imaginarias. Un pensamiento catastrófico puede disparar la misma respuesta fisiológica que un peligro físico inmediato. Esta comprensión revoluciona completamente nuestro enfoque hacia la sanación, porque significa que tenemos mucho más control del que imaginábamos. El cuerpo humano opera bajo dos modalidades principales: supervivencia y reparación. Cuando percibe amenaza, todos los recursos se destinan a la defensa inmediata. En cambio, cuando detecta señales de seguridad, activa procesos de limpieza, regeneración y fortalecimiento. La clave está en crear conscientemente esas condiciones internas de seguridad. Existe un elemento que la mayoría de profesionales subestiman: el poder transformador del lenguaje. Cada palabra que pronunciamos, cada frase que repetimos internamente, se convierte en información biológica que nuestro cerebro procesa y traduce en respuestas químicas concretas. No se trata de pensamiento positivo superficial, sino de comprender cómo el sistema nervioso reacciona ante diferentes narrativas sobre nuestro estado de salud. Cuando escuchamos un diagnóstico acompañado de términos definitivos como incurable o crónico, el cerebro codifica esta información como una sentencia de amenaza permanente. El resultado es predecible: mayor producción de cortisol, activación sostenida de la amígdala cerebral y restricción de recursos destinados a procesos reparativos. Por el contrario, un enfoque que mantenga puertas abiertas a la mejoría genera respuestas fisiológicas completamente diferentes. La forma en que nombramos nuestra experiencia modifica directamente esa experiencia. Existe una diferencia abismal entre decir mi cuerpo me está traicionando versus mi cuerpo me está comunicando algo importante. En el primer caso, nos posicionamos como víctimas de nuestro propio organismo, generando resistencia y tensión. En el segundo, nos convertimos en aliados dispuestos a escuchar y responder adecuadamente. Este cambio aparentemente sutil produce modificaciones inmediatas en la postura corporal, los patrones respiratorios y la tensión muscular. Cuando nos percibimos como enemigos de nuestro cuerpo, contraemos músculos, restringimos la respiración y mantenemos una postura defensiva. Cuando nos vemos como colaboradores en el proceso de sanación, el cuerpo se relaja naturalmente y permite que fluyan los procesos regenerativos.
Las expectativas también funcionan como profecías biológicas. Si cada amanecer llegamos con la convicción de que esto no va a mejorar, nuestro cerebro anticipa amenaza y restringe automáticamente los mecanismos de recuperación. Sin embargo, cuando cultivamos expectativas realistas pero esperanzadoras, el sistema nervioso reduce su nivel de alerta y habilita procesos de reparación que permanecían bloqueados. El entrenamiento del discurso interno requiere práctica constante y consciente. Transformar estoy destruido en estoy en proceso de transformación, o cambiar no puedo más por hoy doy un paso diferente. No es decoración motivacional, son señales específicas que el cerebro traduce en cascadas hormonales de amenaza o de regeneración. La elección de estas señales determina literalmente la química interna con la que nuestro cuerpo enfrenta cada día. Nuestro organismo almacena una memoria emocional profunda que trasciende la memoria consciente. Experiencias no procesadas, emociones reprimidas, conflictos sin resolver, encuentran formas alternativas de expresión cuando no las atendemos adecuadamente. Frecuentemente, esa expresión se manifiesta a través de síntomas físicos aparentemente inexplicables. He documentado casos donde personas experimentan dolores recurrentes que aparecen y desaparecen sin explicación médica convencional. Al profundizar en sus historias, invariablemente descubrimos que estos episodios coinciden con periodos de tensión emocional intensa, pérdidas significativas o conflictos interpersonales no resueltos. El cuerpo literalmente habla lo que la mente se niega a expresar. Esta conexión entre emoción y síntoma físico sigue patrones reconocibles. El sistema digestivo se contrae ante el miedo persistente, generando molestias gastrointestinales crónicas. La musculatura de la espalda se sobrecarga cuando la persona asume responsabilidades que exceden su capacidad real. La piel reacciona con inflamación cuando no encontramos vías saludables para expresar frustración o enojo acumulado. Estos no son fenómenos psicosomáticos en el sentido despectivo del término. Son manifestaciones biológicas coherentes de un sistema nervioso que busca equilibrio y resolución. Mientras no abordemos conscientemente esta memoria emocional, los síntomas continuarán apareciendo como recordatorios persistentes de aspectos internos que requieren atención. El concepto de neuroplasticidad representa una de las revelaciones más esperanzadoras de la neurociencia moderna. Contrariamente a creencias anteriores, el cerebro mantiene su capacidad de reorganización y adaptación durante toda la vida. No somos prisioneros de patrones neurológicos establecidos en el pasado. Cada experiencia, cada pensamiento repetitivo, cada práctica consciente contribuye a moldear nuevas conexiones sinápticas. Esta flexibilidad neurológica significa que cerebros entrenados durante años para la ansiedad y la hipervigilancia pueden reeducarse hacia estados de mayor calma y equilibrio. El mismo mecanismo que originalmente estableció circuitos de alarma puede utilizarse para crear circuitos de tranquilidad. Es comparable a reentrenar un músculo. Requiere repetición, paciencia y constancia, pero los resultados son mensurables y duraderos. La transformación neuroplástica se refleja en cambios concretos: mejora en la calidad del sueño, reducción de la tensión muscular crónica, fortalecimiento del sistema inmunológico, mayor resistencia al estrés cotidiano. Estos beneficios no dependen de la edad ni del tiempo que hayamos convivido con ciertos síntomas. El cerebro conserva su plasticidad como característica fundamental, no como excepción. Las palabras que escuchamos de otros también se convierten en estímulos que activan o bloquean procesos curativos. Un profesional de la salud que comunica un diagnóstico con lenguaje de posibilidad genera respuestas fisiológicas diferentes a quien utiliza terminología definitiva y cerrada. La esperanza no es ingenuidad, es un estado neurobiológico que facilita la activación de recursos internos de sanación. La anticipación positiva produce cambios medibles en nuestro organismo. Cuando tenemos algo que esperar, con genuina ilusión, ya sea un encuentro significativo, un proyecto creativo o simplemente una experiencia placentera, el cuerpo responde con relajación, energía renovada y una sensación general de vitalidad. Esta respuesta no es psicológica únicamente, involucra la liberación de neurotransmisores específicos
que optimizan el funcionamiento de múltiples sistemas orgánicos. El fenómeno contrario también es verdadero. Cuando imaginamos futuros oscuros, sin salidas o cargados de sufrimiento inevitable, el cuerpo se contrae y se vuelve más susceptible a enfermedades. He observado cómo personas que pierden toda expectativa de mejoría experimentan un deterioro acelerado que no se explica únicamente por su condición médica original. La esperanza funciona como medicina preventiva. Un cerebro que mantiene expectativas de mejoría baja naturalmente sus niveles de alerta, permite la reactivación de defensas naturales y facilita que el cuerpo entre en modo reparativo. No se trata de negar realidades difíciles, sino de enseñar al sistema nervioso que aún existen razones válidas para invertir energía en procesos de sanación. Uno de los factores más destructivos para la salud humana es la obsesión por controlar variables que escapan naturalmente a nuestro dominio. El cerebro busca certezas como mecanismo de supervivencia, pero la vida opera desde la incertidumbre constante. Cuando intentamos controlar cada resultado, cada síntoma, cada variable de nuestro proceso de recuperación, el cerebro interpreta la falta de control como amenaza persistente. Esta interpretación de amenaza activa la amígdala cerebral, nuestro sistema de alarma interno, de forma crónica. La activación repetida eleva sostenidamente los niveles de cortisol, agota las reservas energéticas del organismo y genera esa sensación de cansancio profundo que muchas personas experimentan incluso sin realizar actividades físicamente demandantes. Entrenar la tolerancia a la incertidumbre no significa resignarse pasivamente. Significa desarrollar la capacidad de permanecer funcionales y relativamente tranquilos, aun cuando no tengamos respuestas definitivas sobre nuestro futuro. Esta habilidad se cultiva a través de prácticas pequeñas pero consistentes. Esperar en una fila sin revisar compulsivamente el teléfono, mantener espacios libres en la agenda sin llenarlos automáticamente, aceptar que ciertos cambios ocurrirán sin que tengamos control total sobre su dirección. La sanación interior incluye necesariamente educar al cerebro para convivir con lo impredecible, porque la obsesión de control no solo genera sufrimiento psicológico, también interfiere directamente con procesos biológicos de reparación. El cuerpo únicamente puede sanar cuando la mente le permite reducir su estado de defensa permanente. Nuestro cerebro se moldea según el foco de nuestra atención diaria. Si consistentemente dirigimos nuestra conciencia hacia el dolor, las limitaciones y las carencias, reforzamos circuitos neurológicos asociados con la amenaza y el sufrimiento. Inversamente, cuando entrenamos la mente para reconocer también lo que funciona bien, aunque sean detalles aparentemente menores, activamos redes neurológicas relacionadas con la seguridad y la reparación. Esta reorientación atencional no implica negar dificultades reales o adoptar una actitud de falso optimismo. Se trata de equilibrar nuestra perspectiva para que el cerebro no permanezca atrapado exclusivamente en registros de peligro. La práctica de gratitud ilustra perfectamente este principio. Cuando dedicamos tiempo cada día a identificar aspectos específicos por los cuales nos sentimos agradecidos, el cerebro libera dopamina y serotonina de forma natural. Estos neurotransmisores no solo mejoran nuestro estado anímico, también activan procesos de reparación celular, fortalecen el sistema inmunológico y optimizan la calidad del descanso nocturno. Al principio, la práctica puede sentirse artificial o forzada, especialmente si estamos habituados a enfocarnos principalmente en problemas. Sin embargo, con repetición constante, la mente comienza a registrar automáticamente más señales de seguridad que de amenaza. La atención funciona como una linterna. Aquello que iluminamos se expande en nuestra experiencia. Si constantemente apuntamos esa luz hacia nuestros miedos y preocupaciones, estos crecen desproporcionadamente. Si dirigimos esa misma atención hacia elementos que nos sostienen y nutren, el cerebro aprende que también puede evitar estados de calma y apreciación. El cuerpo almacena físicamente las emociones que la mente se niega a soltar. Rencores antiguos, heridas no sanadas, historias de traición o abandono que nunca encontraron cierre adecuado,
continúan generando reacciones fisiológicas como si los eventos originales estuvieran ocurriendo en tiempo presente. El cerebro revive estos recuerdos con la misma intensidad emocional inicial y el cuerpo responde con idénticos niveles de tensión y estrés químico. Desde la perspectiva neurobiológica, cuando la mente repite obsesivamente una ofensa o una pérdida, la amígdala se activa repetidamente. Cada activación implica liberación de cortisol, alteración de patrones de sueño, tensión muscular crónica y dolores físicos reales. Es como vivir encadenado a recuerdos que continúan causando daño, aunque las situaciones originales hayan concluido hace años. El perdón emerge como un proceso de liberación personal, no como concesión hacia quien nos lastimó. Perdonar significa soltar el rol de rehén emocional, permitir que el cerebro archive esos recuerdos sin que cada evocación active automáticamente nuestro sistema de alarma. Este trabajo interno produce cambios físicos observables, relajación muscular, mejora en la calidad del sueño, reducción de síntomas crónicos relacionados con inflamación. El perdón no constituye un regalo para quien nos causó dolor, es un regalo que nos damos a nosotros mismos. Mientras mantenemos heridas emocionales abiertas y activas, nuestro cuerpo paga el precio energético de sostener esa batalla interna. Cuando finalmente liberamos esa carga, el organismo puede redirigir esos recursos hacia procesos genuinos de sanación y crecimiento. Los seres humanos estamos diseñados neurobiológicamente para la conexión social. Nuestro cerebro interpreta el aislamiento prolongado como una amenaza a la supervivencia, activando sistemas de alarma que multiplican el estrés y retardan la recuperación de cualquier condición de salud. Por el contrario, las relaciones auténticas y el apoyo emocional genuino generan oxitocina, una sustancia que actúa como calmante natural y facilitador de procesos reparativos. El contacto humano significativo puede modificar nuestra química corporal en cuestión de minutos. Una conversación sincera, un abrazo cálido o incluso una llamada telefónica con alguien que realmente nos comprende, son capaces de reducir los niveles de cortisol y activar el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación y la regeneración. Sin embargo, no se trata de cantidad, sino de calidad en las conexiones. Podemos estar rodeados de múltiples personas y aún sentirnos profundamente solos si esas relaciones carecen de autenticidad y profundidad emocional. Lo que el cerebro necesita es la sensación de pertenecer genuinamente, de ser comprendido sin máscaras, de contar con alguien que nos sostenga durante momentos de vulnerabilidad. Este tipo de vínculos comunica al sistema nervioso un mensaje fundamental. Estamos seguros, no estamos solos ante las dificultades. Esa percepción de seguridad relacional permite que el cerebro reduzca su vigilancia constante y destine más recursos a procesos de sanación. Cuidar nuestras relaciones no es un lujo opcional, es una necesidad básica de salud física y mental. Existe un aspecto frecuentemente ignorado cuando discutimos bienestar, la importancia del sentido de trascendencia. Cuando una persona vive exclusivamente enfocada en preocupaciones inmediatas, síntomas del momento o problemas cotidianos, su horizonte mental se estrecha dramáticamente. El cerebro interpreta esta estrechez como indicador de que todo es urgente, todo representa amenaza, todo requiere respuesta de supervivencia. En contraste, quienes mantienen una perspectiva más amplia de existencia, un propósito que trasciende sus circunstancias actuales o una razón profunda para levantarse cada mañana, experimentan la adversidad de manera completamente diferente. La neurociencia confirma que las personas con sentido de trascendencia producen más endorfinas naturales, regulan mejor sus respuestas al estrés y desarrollan mayor resistencia emocional ante situaciones difíciles. No se trata necesariamente de adherir a sistemas religiosos específicos o filosofías rígidas. Se trata de conectar con algo que otorgue significado al sufrimiento y propósito a la lucha. Cada persona encuentra este sentido de manera única. Algunos a través de la fe, otros mediante la familia, el servicio a los demás,
proyectos creativos o la contribución a causas que consideran importantes. Lo crucial no es la forma específica que tome ese propósito, sino que exista un para qué que sostenga la existencia más allá de las circunstancias inmediatas. Un cuerpo que comprende que está luchando por algo significativo, que no está navegando sin rumbo, encuentra reservas de energía incluso en medio de enfermedades serias. El propósito no cura por sí solo, pero abre caminos que la biología aprovecha para optimizar sus procesos naturales de sanación. La mayoría de nuestro sufrimiento surge de vivir mentalmente en el pasado o en el futuro, raramente en el momento presente. El pasado nos atrapa con culpas, remordimientos y heridas que ya no podemos modificar. El futuro nos llena de ansiedad, incertidumbre y escenarios catastróficos que probablemente nunca ocurrirán. Mientras tanto, el único momento donde realmente tenemos poder de acción se nos escapa constantemente. Cuando permanecemos atrapados en rumias sobre eventos pasados o en anticipación ansiosa del futuro, el cerebro mantiene activa su amígdala como si estuviéramos enfrentando peligros actuales. Esta activación crónica eleva el cortisol, agota nuestras reservas energéticas y bloquea procesos naturales de reparación. El cuerpo interpreta que existe amenaza inmediata, aunque físicamente estemos completamente seguros. Entrenar la atención para retornar repetidamente al momento presente permite que el cerebro active su sistema nervioso parasimpático, responsable de la digestión, el descanso reparador y la regeneración celular. No necesitamos técnicas complicadas para experimentar este beneficio. Basta con dirigir conscientemente la atención hacia la respiración, las sensaciones corporales o cualquier actividad que estemos realizando sin distracciones mentales. La autoexigencia desmedida funciona como un veneno interno que sabotea nuestros procesos de sanación. Cuando nos levantamos cada día con la convicción de que debemos rendir al máximo, que no podemos mostrar vulnerabilidad, que cualquier signo de debilidad es inaceptable, nuestro cerebro recibe mensajes constantes de amenaza e insuficiencia. En lugar de señales que promuevan calma y reparación, el sistema nervioso procesa demandas de mayor esfuerzo y resistencia. Esta guerra interna contra nosotros mismos genera más cortisol, más tensión muscular, más agotamiento que cualquier factor externo. Sanar genuinamente requiere aprender a soltar la idea de perfección y permitir que el cuerpo descanse sin culpa. No sanamos por exigencia, sanamos cuando dejamos de pelear contra nuestra propia humanidad. La transformación real no requiere cambios dramáticos, sino constancia en ajustes pequeños y sostenibles. Comenzar el día con 3 minutos de respiración consciente, apagar dispositivos electrónicos media hora antes de dormir, caminar sin prisa o dedicar tiempo a actividades placenteras sin sentir culpa. Estas prácticas aparentemente menores entrenan al cerebro de manera más efectiva que esfuerzos heroicos esporádicos. La sanación desde adentro no es un destino final donde llegamos y permanecemos para siempre. Es una forma de relacionarnos con la vida donde incluso las dificultades se convierten en oportunidades de crecimiento. Cuando desarrollamos esta perspectiva, hasta la adversidad deja de ser únicamente una carga para transformarse también en aprendizaje valioso. Al final, la verdadera sanación no depende exclusivamente de lo que ocurre fuera de nosotros, sino de lo que decidimos cultivar en nuestro mundo interior. Cada pequeña decisión a favor de nuestro bienestar cuenta más de lo que imaginamos, porque el cambio real siempre comienza desde adentro.